Del año 2021. Seguimos conversando con Alexis Algarra, quien es consultor jurídico de FENAGA. Nos decía de que parte del planteamiento que ustedes realizan es la importación de diésel en nuestro país. Yo le preguntaba en la parte anterior si usted consideraba que esto podría ser la solución, pero ¿la solución va a ser para corto plazo o va a poder cubrir a largo plazo las necesidades de este mercado? Bueno, nuestro planteamiento es que Venezuela recupere sus capacidades refinadoras de combustible, de crudo. Y que como lo fuimos en el pasado reciente, pues productores de hidrocarburos, de gasolina, de diésel, el mercado nacional se ha abastecido por nosotros mismos. Ahora bien, nosotros tenemos problemas actuales, tenemos situaciones que solucionar hoy. Y la realidad es que para solucionar el día de hoy tenemos que importar. Entonces la importación se tiene que dar, bien sea que lo haga el gobierno nacional o que lo permita hacerlo al sector privado. O sea, nosotros lo que nos interesa es la solución. Me explico, esto no se trata pues de quién lo hace, se trata de lograr hacerlo. Y nosotros nos ponemos a disposición para trabajar en ese sentido, en pro de la producción nacional de alimentos y de defender el plato de comida del pueblo venezolano. Pero ¿cómo se encuentra en este momento el sector agrario, tomando en cuenta de que muchas de las fincas, terrenos y territorios fueron expropiados en su oportunidad? ¿Están activas? ¿Están productivas? ¿Cómo se está llevando a cabo esto? Bueno, la realidad es que estamos bastante golpeados. El sector productivo primario nacional pues atraviesa serias dificultades y te agradezco que me hagas esta pregunta porque es importante destacar la situación que tenemos, el problema, la problemática que representan las invasiones de tierras y las invasiones a predios productivos. Lamentablemente estamos siendo pues acechados, acosados, aterrorizados por grupos de delincuencia organizada quienes se dedican día y noche, todos los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año a invadir, vandalizar, desvalijar, desmantelar, aterrorizar a los productores agropecuarios, entrando en sus unidades de producción, despojándolos de su patrimonio, robándose tractores, implementos agrícolas, implementos menores, rebaños, todo esto va revistiéndose pues de ropajes de campesinos cuando no lo son, porque hay que saber diferenciar. Mira, aquí llegó el momento de separar el trigo de la cizaña, y la realidad es que el campesino venezolano es honesto, es laborioso, es trabajador, es honrado. Y hay grupos, insisto, grupos criminales, quienes se revisten, dicen ser campesinos para sembrar el terror en el campo. Y eso genera una situación de zozobra, eso genera una situación de inestabilidad, de miedo, que sumado a todo el resto de los problemas y dificultades que estamos atravesando, pues contrae la producción nacional y atenta contra el plato de comida del pueblo venezolano, atenta contra el plato de comida del consumidor final, y eso hay que decirlo con claridad. Entonces, ¿tienen algún tipo de registro o subregistro de cuántas fincas o terrenos están expropiados que se encuentran baldíos? Mira, nosotros calculamos que aproximadamente 5 millones de hectáreas se encuentran en esa situación actualmente. El llamado es a ver hacia el futuro. O sea, nosotros insistimos desde FENAGA no solamente plantear el problema, sino plantear la solución. Nosotros tenemos que encontrar la manera de poner a producir nuevamente esas tierras, porque el país lo necesita. El pueblo venezolano necesita que se aumente la oferta de alimentos de producción nacional, y también el país necesita divisas producto de la exportación. Entonces es necesario que esos predios que una vez estuvieron productivos vuelvan a estarlo. ¿Cuánto se logra con 5 millones de hectáreas apropiadas que no se encuentran en este momento en funcionamiento? Mira, se logra muchísimo, se lograría muchísimo. Te puedo decir que, por ejemplo, nosotros estimamos que aproximadamente producto de esa situación irregular, esa triste situación que llevó a la improductividad, a toda esa cantidad de tierra, aproximadamente 200.000 familias del campo emigraron o ya no están en el campo. Probablemente emigraron a la ciudad, probablemente emigraron a otros países, pero yo te podría decir como un logro que si nosotros ponemos a producir esas tierras nuevamente, podríamos lograr arraigar nuevamente esas 200.000 familias en el campo. Además de generar mayor producción de productos agropecuarios, mayor fuentes de empleo, desarrollo económico y, en fin, generación de riqueza, que es lo que necesita el país en este momento, y nosotros entendemos que eso es lo que está buscando el gobierno nacional, que recobremos la senda de la prosperidad, que recobremos la senda de la generación de riqueza para todos los venezolanos y particularmente para los venezolanos quienes viven en los sectores rurales del país. ¿Cuáles son los estados con mayores tierras expropiadas en este momento en nuestro país? Mira, fundamentalmente el estado Zulia, el estado Portuguesa, el estado Yaracuy, el estado Barinas, el estado Guárico.
son estados, el estado Lara, son estados que fueron muy golpeados por el tema de las intervenciones de tierras y de las invasiones de tierras y que siguen siendo golpeados, insisto, por estos grupos que dedicados a las ocupaciones ilícitas, invasiones de tierras y de predios rústicos productivos en el país. ¿Cuánto ha sido la pérdida? ¿Han podido cuantificar de alguna manera cuánto podría ser la pérdida de este sector durante estos meses en donde el gasoil ha tenido deficiencia en la distribución? Mira, una cifra en términos económicos, en términos crematísticos, pues metálicos, no la tengo. ¿Algún porcentaje? Mira, del 70%. Nosotros estimamos una paralización del 70% de nuestras actividades producto pues, de la escasez de combustible. O sea, es una realidad. El campo en gran medida está paralizado porque no hay combustible. Y eso ¿Cuántos meses tienen con esta realidad de la falla de diésel? Mira, 5 meses aproximadamente, pero el tema no lo podemos ver nada más en cuánto tiempo tenemos, sino también el momento en el que ocurre. Ocurre cuando inicia el ciclo de siembra, por ejemplo. Entonces, a producto pues, de la temporada de invierno. Sí, se decía que el 80 al 90% se podría perder la siembra de invierno para este año en nuestro país. Correcto, sin duda alguna, sin duda alguna. Lo poco que se logró sembrar, si no hay combustible para después cosecharlo, pues se puede perder. Además de que perdimos la oportunidad de sembrar, porque no teníamos combustible. Hubo muchos campos que se quedaron pues sin mecanizar, sin preparar, porque no teníamos el combustible necesario para hacer las labores de campo. Hablamos del gasoil, pero también la gasolina es necesaria para trasladar, por ejemplo, a otras ciudades de nuestro país, entre ellos la zona central de Venezuela. El ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, decía hace unos días de que se espera recuperar el sector petrolero para finales de este año y que las colas de las gasolinas van a desaparecer. Entonces tenemos estas declaraciones, pero seguimos viendo una realidad en donde fallan el servicio tanto para la distribución de gasolina como de gasoil. Sí, muy importante eso que estás diciendo. Gracias por recordarlo, porque no solamente, actualmente, no solamente es el tema del diésel, también es el tema de la escasez de la gasolina. O sea, la realidad es que en el interior del país la escasez de la gasolina está muy, pero muy agudizada. No hay gasolina. Tenemos filas de días. No, me comentaban que en Bolívar, en el estado Bolívar, son filas hasta de una semana dejando el vehículo en la fila para poder surtir combustible. Entonces, si esas son las perspectivas que tiene el ministro de Petróleo, pues mira, que Dios y los ángeles digan amén. Ojalá que eso sea así. Nosotros apostamos a que eso sea así y que él tenga éxito en su gestión y que logre revertir esta tendencia de disminución de disponibilidad de combustible para el beneficio de todos. O sea, nosotros apostamos al éxito de la gestión de gobierno, porque si la gestión de gobierno es exitosa, es eficaz, pues todos somos beneficiarios. De eso se trata y ojalá que el ministro pues logre ese objetivo que se planteó. Claro, si está planteado este objetivo, también se podría mejorar la calidad de la gasolina y regresar a la acostumbrada por Venezuela. Ahí existen muchas denuncias sobre la calidad del combustible traído de otros países, cómo ha afectado también al automóvil específicamente. Muchos se tapan, se dañan, no encienden. Entonces tenemos también otra problemática que va acarreando todo esto. Correcto. Nosotros pensamos, pues, sin pronunciarme en un tema del cual no soy experto, sin duda alguna se ha visto pues problemas en los vehículos de combustión, en los motores de combustión interna, por la mala calidad del combustible. El combustible a veces viene ligado con agua, etcétera, es de menor octanaje. Y sin duda alguna el que producimos en Venezuela es de excelente calidad y la idea es que se vuelva a producir. Retomar la producción nacional. Claro, nosotros en todos los aspectos tenemos que privilegiar y retomar la producción nacional, tanto en la industria petrolera como en el sector primario, como en el sector secundario. Nosotros tenemos que apostar a producir en Venezuela y se nos tienen que dar todas las facilidades y las garantías necesarias para poder lograrlo. Si no lo puede hacer el Estado, pues que le permita al sector privado hacerlo. Al final, todos tributamos para el interés superior de Venezuela, para el interés superior de la nación venezolana. Señor Algarra, usted nos habla de que durante estos 5 meses se podría cuantificar aproximadamente un 70% de la pérdida en el sector agrario. Me gustaría conocer en la próxima parte que nos explique cómo poder recuperar este sector, más allá de poder importar o no el diésel para Venezuela. ¿En cuánto tiempo se recuperaría esta pérdida que se ha dado por 5 meses en nuestro país? 7:11 minutos de la mañana. Alexis Algarra nos sigue acompañando en el estudio en la próxima parte, así que no se parte de la programación. Consultor Jurídico de FEDENAGA, activos como siempre con la etiqueta Primera Página. Ya estamos leyendo los comentarios que nos hacen llegar.
con Alexis Algarra, quien es consultor jurídico de FEDENAGA. Y le preguntaba, antes de irnos a la pausa, le dejaba una pregunta para que nos las ayudara a responder en esta oportunidad. Y se trata de lo que nos decía, que aproximadamente el 70% de la producción en el sector agrario se ha perdido en los últimos 5 meses. Entonces yo le consultaba que cuánto usted cree que podría pasar para recuperar esta producción y además tener la ganancia perdida. Mira, en términos de tiempo, los tiempos en el sector agropecuario se miden a largo plazo. Usted arranca a trabajar hoy y planifica a tener resultados en 5 años, en 10 años. Entonces, esta disminución, las consecuencias de lo perdido, pues lo vamos a ver también a largo plazo. En ese sentido, nosotros estimamos que todo lo que se ha perdido, todo lo que hemos retrocedido, si comenzamos a hacer las cosas bien, podemos recuperarlo en un término de 5 a 10 años. Y eso es lo que le solicitamos pues, a las autoridades, que se generen las condiciones, todas las condiciones necesarias, e insisto, todas las garantías necesarias para nosotros recobrar una senda de crecimiento, de emprendimiento y de corrección en el sector agropecuario. Y eso pasa por una palabra fundamental, que es la confianza. Nosotros tenemos que recobrar la confianza entre los actores. ¿Okay? El gobierno tiene que recobrar la confianza hacia el sector agropecuario, hacia el sector empresarial en sentido amplio, y el sector empresarial en específico, el sector agropecuario tiene que también recobrar la confianza en la función pública, en el sector público. ¿Y cómo se recupera la confianza jurídica? ¿Cómo se dan estos pasos necesarios para la producción nacional y también no solamente para las personas que están ya laborando dentro del país, sino aquellos que quieren regresar e invertir en Venezuela? Mira, es muy sencillo. Lo que tenemos es que cumplir la Constitución y cumplir las leyes. Es decir, se tiene que generar un clima de seguridad jurídica, de garantías para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. En la medida en que el inversionista nacional, el empresario nacional y el empresario extranjero observa un clima sólido de confianza, de estabilidad de sus inversiones a largo plazo y que pueda tener la confianza en que puede sembrar y puede emprender en Venezuela para cosechar utilidad y ganancia en el largo plazo, pues eso puede ocurrir. Eso pasa porque las instituciones del Estado cumplan con su función. Vamos a revisar la participación de la audiencia, vamos a ver qué nos están diciendo a través de las redes sociales. Nos escribe el usuario José Francisco Ramírez. Buenos días al invitado. ¿Qué organismo del Estado ha tenido la intención de tomar las denuncias de invasiones de fincas privadas y de los atos? Hay muchas violaciones de la propiedad privada. ¿Cómo enfocarse en ese problema? Gracias. Mira, las denuncias particularmente nosotros las hemos dirigido al Parlamento, en específico a la Comisión para el Diálogo, la Reconciliación y la Paz. Ahora bien, nosotros denunciamos ante el resto de las instancias competentes. Nosotros denunciamos ante el Ministerio Público, nosotros denunciamos ante el Ministerio de Agricultura y Tierras, ante el Instituto Nacional de Tierras y ante todos los órganos y entes quienes tienen competencia en esta materia. El tema no es la denuncia, nosotros denunciamos porque es nuestro deber ciudadano es denunciar. El tema es que dichas denuncias tengan respuestas satisfactorias y que las víctimas sean debidamente atendidas por los órganos competentes. Tenemos también a Newton Corona que dice, buenos días, expropiaciones masivas de tierras productivas en Yaracuy, que algún gobierno fueron dadas al campesino, al pueblo, sin embargo ahora son tierras sin producción, no producen nada y que son sacrificio de siembra y es víctima del AMPA. Bueno, lo venimos hablando desde el inicio del programa, eso es una constante, eso es una realidad nacional, una triste realidad nacional que ha ocurrido a lo largo de los años y que necesariamente se tiene que corregir. Y hacia eso apostamos desde FEDENAGA, que esa realidad, ese drama que se ve en los campos venezolanos, que hoy día están desiertos, están abandonados, pues se revierta. Esa es la solicitud principal que le hacemos al Ejecutivo Nacional para ponernos a trabajar de la mano para lograr revertir esa situación y recobrar una senda de producción y de prosperidad en el sector rural venezolano. Queremos agradecer su presencia el día de hoy aquí en Primera Página. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estamos a la orden. Siempre es un placer.